Así comenzamos este nuevo bloque, hablando de salud, hablando de prevención y ocupándonos en los más pequeños. Exactamente, por eso nos está visitando, está aquí en el estudio, el doctor Enrique Mancilla. Él es otorrinolaringólogo pediátrico. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablamos de otitis. Hablamos de otitis. En los más chicos. ¿Cómo no? ¿Cómo prevenir esta cuestión? O en verano prácticamente hay poca prevención porque, claro, están en una pileta, porque tienen otras actividades diferentes a las que tienen durante el año, tienen posibilidad de más contagio. Claro. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que son las infecciones en los niños pequeños. Sí. ¿Por qué los niños pequeños se enferman tanto? El niño cuando nace es una fruta verde, ¿sí? O sea, el cuerpo humano va madurando con el correr del tiempo. Se calcula que termina la maduración al finalizar la adolescencia, aunque algunos no terminan de madurar nunca, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero, y dentro de las cosas que el niño tiene inmaduros, lo primero es la inmadurez inmunológica, o sea, las defensas. Claro. El niño se mantiene con las defensas que le pasa a la mamá a través de la placenta primero y del pecho, de la teta luego, más o menos de 6 a 9 meses. Luego de ese tiempo empieza a fabricar sus propias defensas y como cualquier cosa que recién empieza a funcionar, tiene fallas. Por ese motivo, esa inmadurez de defensas que tiene la criatura hace que en los primeros años de vida tenga más enfermedades que lo que tienen los chicos más grandes. Claro. Otra cosa que está inmadura es el funcionamiento de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio es el conducto que comunica la parte posterior de la nariz con el oído medio. El oído medio es una cavidad que está rodeada de hueso, excepto la parte externa, que es la membrana timpánica, y la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio tiene como función la de equilibrar las presiones que hay entre la cavidad del oído medio, que tiene que tener la misma presión que la atmósfera. Cada vez que uno traga la saliva, la trompa se abre y luego se cierra sola. Y eso también tiene fallas de funcionamiento. Y la tercera cosa que tenemos que tener en cuenta a esta edad es el ingreso a la guardería o jardín de infantes o lo que sea. El niño está, salvo que tenga muchos hermanos en la casa y que le pasen las infecciones, si es hijo único o tiene pocos hermanos, está entre algodones en su casa. Y cuando lo mandan con la barra brava al jardín, o lo que sea, entonces esa otra causa, otro factor de riesgo importante. Entonces, si sumamos esas cosas, vamos a ver por qué los niños se enferman tanto y fundamentalmente de los oídos. ¿Hay algunas recomendaciones que se puede hacer? Porque, como bien le decía Pablo, en esta época del año los chicos por ahí están más expuestos al agua del río, del mar, sí, de la pileta. ¿Qué podemos hacer los papás y las mamás? Lo que pasa es que las otitis del río, del agua, pueden ser de dos tipos. La otitis media, que es en la parte del oído medio, y empieza así, el niño empieza a tener alguna inflamación de su nariz, de su faringe, de nasofaringe, pasan los gérmenes por la trompa de Eustaquio y forman infección en el oído medio. Y el otro problema más frecuente es el problema de la otitis externa, claro, la del canal auditivo. Y acá es porque el agua entra y si hay alguna predisposición en la piel del conducto, como puede ser un eczema, que es la causa más común, los gérmenes que normalmente están en el oído externo se vuelven patógenos y provocan la infección. Tanto la otitis media aguda como la otitis externa tienen como síntomas el intenso dolor y la disminución de la audición. En el oído medio, cuando la infección comienza a desarrollarse y se hace muy importante la secreción mucopurulenta que hay adentro del oído, el tímpano de repente estalla, se abre, se perfora, claro, y esa secreción comienza a salir por el conducto auditivo. En cambio, en el oído externo hay una inflamación, un edema importante que achica prácticamente el conducto auditivo y que a veces hay una supuración, pero mucho más escasa. Un diagnóstico diferencial casero, que puede hacer cualquier madre, es muy sencillo. Si el niño se queja de dolor de oído
y uno le arrima un dedo a la parte anterior, así, apenas rozar, y el niño dice muchísimo dolor, eso es oído externo. En cambio, si el niño uno le aprieta un poco esta zona y no manifiesta dolor, eso es oído medio. Claro. Es un diagnóstico diferencial sencillo. El tratamiento de las dos básicamente es con antibióticos, más la otitis media que la externa. La otitis externa, más que nada, es en base a corticoides, porque el problema es inflamatorio, y aquí sí tiene una función bastante importante las gotas de oído, que son en base a antibióticos y corticoides. En cambio, en otitis media, como el problema está adentro, las gotas, salvo que el oído supure, si no supura, las gotas de oído no tienen ninguna función. Porque esto es como querer apagar el incendio en el estudio de al lado, echando agua en este estudio. No tiene sentido. Se entiende, claro. Ese es el tratamiento básico de estas infecciones. Lo importante es que el diagnóstico siempre tiene que estar hecho por un médico que esté capacitado. Claro. Porque mirar el oído, que está cerca, parece una cosa sencilla, pero no lo es tanto. El niño no le gusta que le metan nada en sus oídos. Y sobre todo si le duele, ¿no? Claro, no se deja tocar. Mirar difícil, con un otoscopio con poco aumento, ver la membrana timpánica no es lo común. Aparte, mucha gente, muchos médicos que no están capacitados para este diagnóstico, miran pero no ven. Entonces, el diagnóstico no está bien hecho. Se calcula que el error de diagnóstico de la otitis media es alrededor del 50%. Lo grave es que este 50% que realmente no tiene otitis recibe igual antibióticos. Le diagnostican otitis. Exactamente. Doctor, ha sido usted muy amable, un placer. No, al contrario. Nos ha ayudado a entender justamente la otitis de los más pequeños y un dato muy interesante lo que acaba de aportar, ¿no? Que el 50% de las consultas por otitis terminan no siendo otitis, pero diagnosticadas como otitis, lo cual ya estamos en un problema. Exactamente. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias.